Bueno, cambian las temperaturas, empieza a hacer mucho calor, pero en la República Dominicana siempre que entra el verano comienzan a aparecer nuevos casos de dengue. Parece una enfermedad endémica, nos lo va a confirmar el doctor Clemente Terrero, que lo tenemos el día de hoy acá, pero sí ha habido un incremento considerable, no solamente de casos de personas padeciendo de esta enfermedad, sino que también hay advertencias de las autoridades con relación a un posible incremento del Zika, la chikungunya, porque son transmitidos a través del mismo mosquito, la Aedes aegypti. Por eso es un placer tener aquí con nosotros al subdirector del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, el doctor Clemente Terrero, para que nos hable de este tema y nos oriente a nuestra población. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, doctor. Gracias. Pero para hablar de esto vamos a tomarnos un café y así acompañamos esta conversación de forma adecuada. Doctor, Correcto. ¿Cómo se siente? Bien, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Cuéntanos un poco cuál es la situación relacionada con los casos de dengue. ¿Por qué estamos cerrando junio en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral con 179 casos de dengue? Esa es una cifra que suena importante. Claro. Cuéntenos. Bueno, no siempre ha ocurrido así, como tú dijiste, que en el mes de verano, en el verano hay un incremento de dengue en el país. No ocurrió así en el 2017 y el 2018, porque teníamos la presencia de otra enfermedad que, como tú bien dices, se transmite a través del mismo vector, que es el mosquito Aedes aegypti. Entonces eso produjo una disminución significativa, casi desapareció por completo el dengue en esos años, 2017, en esos 2 años. 2018. Pero en los demás años es como tú lo dices, exactamente, a partir del mes de mayo, abril-mayo, comienzan a incrementarse los casos de dengue, sobre todo en periodos epidémicos como es ahora. ¿A qué se debe esta situación? Esto se debe precisamente, como has señalado, al incremento de las temperaturas, a la aparición de lluvia, que se forman los criaderos con los recipientes que están abandonados en la casa, hay mayor producción de mosquitos y por consiguiente, mientras más mosquitos, mayor probabilidad de que tengamos dengue en la República Dominicana. Vamos a hablar, aunque sé que desde el hospital y desde salud pública se ha hablado intensamente con esto, pero es importante siempre recordarle a la gente cuáles son los síntomas del dengue, qué consecuencias trae y cómo tiene que actuar las personas o las familias o los afectados frente a una situación de este tipo. Los síntomas de la enfermedad van a variar un poco dependiendo de la edad. Por ejemplo, en los niños pequeños el síntoma principal es la fiebre. Puede tener malestar general, puede tener disminución del apetito. Pero ya en la persona más grande, pues además de la fiebre, puede presentar dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, retroorbitarios, dolores musculares, dolores articulares. Esos son los síntomas. En niños pequeños aparece, además del malestar general, de la anorexia y de la fiebre, una erupción en la piel. Porque la enfermedad es muy pleomórfica. ¿Qué significa eso? Que varía mucho y presenta diferentes manifestaciones. Okay. ¿Por qué esa incidencia en la población infantil? Yo daba un dato relacionado con este mes en el Robert Reed, pero usted nos dirá a cuánto ascienden los casos que tenemos de dengue durante lo que va de año, medio año. ¿Por qué tenemos esa incidencia tan importante en la población infantil y cuáles son las razones por las que para las autoridades es una preocupación que una enfermedad que parece conocida tenga tanta incidencia en el pueblo dominicano? La mayor incidencia en la población infantil es porque los niños son los susceptibles, es decir, los que no tienen inmunidad contra los virus. Ya después que uno es adulto, pues se ha infectado alguna vez, 1, 2, 3 veces y a veces las 4 veces por los diferentes tipos de virus del dengue. Pero el niño pequeño no se ha infectado, entonces por eso son los más susceptibles. Y el mayor ataque de la enfermedad es en esa edad, incluso la mayor mortalidad es en esa edad, no solamente por la susceptibilidad que tiene, sino también porque su organismo es menos fuerte, responde con menos
efectividad a la infección. Pero ahí, perdón Javier, sí. Ahí le preguntaba precisamente por qué usted acaba de mencionar la palabra mortalidad. ¿Por qué para las autoridades es tan preocupante el que haya tantos niños y tantos casos de dengue en este momento? ¿Cuáles son esas consecuencias que tiene la enfermedad y por qué la familia tiene que actuar? Yo creo que es importante orientar a la población en ese sentido. Bueno, exactamente. Nosotros, por ejemplo, hemos jugado un papel en ese sentido de orientar a la población porque el dengue es una enfermedad que mata. Entonces, una de las peores consecuencias es la muerte. Mientras más dengue, mayor cantidad de probabilidad de muerte. Entonces, visto eso así, pues la población tiene que estar al tanto, tiene que conocer lo que está pasando, porque si no, se descuidan. Y el dengue es una enfermedad impredecible. De un momento a otro, una persona afectada de dengue fallece, incluso ante los ojos de uno, de forma rápida. ¿Y cómo tiene que proceder una familia cuando detecta en alguno de sus miembros esos síntomas? Aquí hay dos componentes. Aquí hay dos componentes. El proceder de la familia y el proceder del médico. Ok, vamos a ver cada uno de ellos. La familia debe llevar lo más temprano posible su familiar al médico. Cuando presenta fiebre, que tenga fiebre en la República Dominicana. En estos momentos. Sobre todo en estos momentos, la probabilidad de que tenga dengue. Doctor, pero en un país donde, mi hijo tiene una fiebrecita, le doy un calmante. Esto es muy común. Claro. Yo no estoy hablando de suizos. En República Dominicana hay un alto índice de automedicación. Sí. Y el dengue no solamente da en los niños, estamos concentrados en ellos, pero no solo da en los niños. O sea, ¿hay alguna posibilidad de hacer una diferencia entre una fiebre común y la fiebre del dengue, que le diga al padre, espérate, es que no es con calmante, vámonos para el médico? Mira, con relación a eso que tú dices, el dengue no es solamente en los niños, en los adultos sí. También incluso han muerto profesionales de dengue en este país, afectados por la enfermedad. Es decir, que cualquiera se puede ver en algún momento afectado por esta enfermedad. Pero en base a la fiebre es muy difícil tú decir esta fiebre de dengue y aquella fiebre de dengue. Es decir, que toda la fiebre hay que verla igual. E investigar todo. Y en primer lugar el dengue, que es la enfermedad que ahora mismo está azotando la República Dominicana. Entonces, la persona hay que llevarla al médico. Inmediatamente es llevada al médico, que es como generalmente ocurre. El médico tiene que tomar medidas. Lo primero es hacerle un hemograma. El hemograma es el principal indicador, el principal medio para sospechar la probabilidad de dengue. Entonces, dependiendo de la edad, por ejemplo, en el caso de los niños menores de 2 años, todos internan, todos hay que internarlo, a todos hay que internarlo, porque en esos pacientes el dengue pues generalmente evoluciona de forma más agresiva. Entonces ya en las otras edades pues el médico debe actuar de acuerdo a lo que hemos establecido en la guía de manejo, en el protocolo. Si presenta algún signo de alarma o algún estado clínico que sugiera que debe estar ingresado, por ejemplo, que puede estar deshidratado, que puede estar, que no quiera alimentarse, que no quiera tomar líquido, hay que internarlo. No es solamente que tenga signo de alarma, hay otros indicadores también que hay que tomarlo en cuenta. Claro, todos los que tienen signo de alarma hay que ingresarlo, porque los signos de alarma indican que el paciente se va a agravar, o se puede agravar, o son los síntomas iniciales del agravamiento de la enfermedad. Entonces, así que debe proceder. Cuando no lo hacemos de esa forma, hicimos un protocolo, una guía en el 2015, la mejor guía que se han hecho de dengue en la República Dominicana, que se han hecho como 7. ¿Funciona para todos los centros médicos? Todos los centros médicos, para toda la población. Una vez se detecta, o sea, fiebre, hemograma, y el hemograma detecta que tiene dengue, ¿cuál es el protocolo de atención y el tratamiento más bien? El tratamiento es, bueno, ingreso, en todo caso, y si no se ingresa, por ejemplo, porque el paciente luce bien y no tiene ningún signo de alarma, pues se puede manejar ambulatoriamente con líquido oral. Ahora, cuando ya la vía oral no funciona, hay que internarlo, porque si no toma líquido,
tiene problemas. Y el índice de mortalidad de esta enfermedad, usted habló de que el dengue mata, y eso es importante, ¿no? ¿Cómo es el proceso de evolución de la enfermedad hasta que una persona puede resultar muerta? ¿Cuántos días de fiebre? ¿Cómo es el margen? Y si tenemos casos de muerte ya en el hospital. La enfermedad tiene 3 etapas de evolución. Una etapa temprana o febril, que es cuando comienzan los síntomas fuertes de fiebre. Una etapa crítica, intermedia, que es ahí donde ocurre la muerte, porque ahí es donde ocurren los cambios fisiológicos de extravasación de líquido, y disminución de los líquidos a nivel de la sangre, hipovolemia, del colapso vascular, el problema de la presión arterial, de los pulmones, producen ácido y todas esas cosas, y lleva al paciente a la muerte. Luego, si no ocurre todo eso, viene una etapa de recuperación y otra de convalescencia. Entonces, donde hay que prestarle mayor atención a los pacientes con dengue es cuando están entrando a la fase crítica, para evitar que se produzcan esos estragos que pueden llevar a la muerte. Por ejemplo, estuve leyendo, fue una información que recibí por las redes, que en Honduras van 40 fallecidos, porque la epidemia no es solamente en República Dominicana, es toda la región. Okay. ¿Y aquí? En el caso de República Dominicana. Bueno, yo puedo hablar de Robert Rick Cabral. ¿Qué pasa en el Robert Rick Cabral? Nosotros tenemos 17 pacientes fallecidos con diagnóstico comprobable dengue. ¿En qué periodo? En el año. En el año. ¿En lo que va de este año? Lo que va del año. En lo que va de este año, los que 7 son meses. seis meses. Sí. ¿Y cuántos casos en total? 600. 600 casos. Por ejemplo, cualquiera que ve esa cifra dice que es alta, porque en realidad es así. Lo que pasa es que nosotros, en el Hospital Robert Rick Cabral, somos los receptores, porque somos el hospital de referencia nacional de prácticamente todos los pacientes graves. ¿Y esta cifra en comparación con otros años? Es alta. Es alta. Sí. El Ministerio de Salud... Porque, nosotros tenemos una lógica ya, por lo menos que ha partido de mí como su director, y es que nosotros no vemos qué tanto se nos mueren, sino cuánto salvamos, qué tanto salvamos. Como nos llegan los pacientes graves, suponte que se fueran a morir 50 y de eso salvamos 20, para nosotros es un éxito eso, no cuántos se nos murieron, porque nosotros disminuimos allá, incidimos en la disminución de la mortalidad nacional, aunque a nosotros se nos mueran más intrahospitalariamente, pero disminuimos la mortalidad nacional. Cuando porque somos un grupo. Exactamente, porque somos el hospital que tiene mayor conocimiento de manejo. Finalmente, doctor, la prevención, desde el inicio, aunque no hemos hablado del Zika y la chikungunya, que son dos enfermedades que inicialmente parecen similares, ¿no? Con el tema de la fiebre y eso, sí que son transmitidas, por el mismo vector. ¿Qué puede hacer la población para contribuir con la disminución de estas enfermedades? La población es la que debe tener mayor rol aquí en esto. Sabemos que, bueno, hay un papel que tiene que ver con las autoridades, sobre todo lo que tiene que ver con la orientación, la educación para la salud y toda esa campaña que tiene que ver con, en sentido general, con poner a la población en conocimiento de lo que está pasando y cómo tomar algunas medidas. Después, además, tiene que ver con las fumigaciones. En época de epidemia hay que hacer fumigaciones para eliminar los mosquitos adultos infectados. Pero la población tiene un papel muy importante en lo que es la eliminación de los criaderos, porque si no tenemos criaderos, pues el mosquito no se va a reproducir. Eso es acumular agua, no acumular agua. Acumular, cuando se acumula agua, tener los tanques tapados. Ponerle cloro en el borde, si es posible. Sí. Recoger todos los recipientes de cacharrizal, como le llaman, goma, platos, vasos, plástico, botella, cualquier recipiente que pueda contener agua. Se nos acabó el tiempo, doctor. Simplemente, por favor, díganos si para el caso de Zika y chikungunya también la fiebre es la alerta. Sí, todo. O sea que ahí en el que centro hospitalario de... Lo que pasa es que el Zika y chikungunya fueron dos enfermedades que vinieron aquí, ¿cómo te digo? Como son como una estrella fugaz. No son enfermedades endémicas de aquí,
sino que se introdujeron a la población y al continente. Son enfermedades de nuestro país. El apoyo al Servicio Nacional de Salud del Ministerio de Salud en momentos como este a hospitales como el que usted representa, ¿cuál es? Sí, eso es importante. Se está dando. Sí, claro. Muchísimas gracias al doctor Clemente Terrero, que es subdirector del Hospital Robert Reed Cabral. Ya ustedes escucharon, el dengue mata. Entonces, oriéntese y desde que haya una fiebre, por lo que él nos ha comentado, lo principal es ir al médico y que sea en el centro de salud, que determinen si usted lo que tiene es una fiebre pasajera, de esa que conocemos los dominicanos, por una gripecita o algo así, o se trata de algo más serio. Y vamos a contribuir descacharrizando, botando esa agua sucia y que se acumula en los patios, en los frentes de las casas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor.